Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver el problema 22.53 del libro de Sears y Zemonsky, volumen 2, 13ª edición. Aquí tenemos una esfera hueca aislante que tiene un radio interior A y un radio exterior B. Dentro del material aislante, la densidad de carga volumétrica está dada por la siguiente expresión: ρ igual a alfa dividido R, donde alfa es una constante positiva. El problema pide solucionar dos preguntas. La primera es calcular la magnitud del campo eléctrico en función de la distancia R en la región comprendida entre R igual a A y R igual a B. Y la segunda pregunta es, si se coloca una carga puntual Q en el centro de mi sistema, es decir, en R igual a 0, ¿qué valor debe de tener la carga Q, tanto en signo como magnitud, para que el campo eléctrico sea constante en la región comprendida entre R igual a A y R igual a B? Bueno, vamos a resolver nuestro problema. Para resolver nuestro problema lo que tenemos que hacer es iniciar con nuestra gráfica del sistema. Entonces aquí tenemos nuestra esfera de radio interno A y radio externo B. Nuestra esfera hueca aislante. ¿Listo? El problema da un dato muy importante y es que este problema en particular, la densidad de carga volumétrica tiene una dependencia radial. Esto significa, compañeros, que la carga no se distribuye de manera uniforme dentro de todo ese volumen. ¿Listo? Entonces esto lo que va a decir es que tendremos regiones donde vamos a tener más carga acumulada que en otras regiones. ¿Listo? Entonces, un dato muy importante, y creo que este dato esta parte es la que genera ese grado de complejidad a la hora de solucionar el problema, porque más adelante vamos a ver que tenemos que utilizar integración volumétrica para poder definir de manera exacta cuál sería la dependencia radial de mi carga depositada. ¿Listo? Bueno, por otro lado, alfa es una constante positiva. Entonces esto ya nos da a nosotros una idea clara de que la carga depositada dentro de esta volumen, dentro de esta esfera hueca, pues es positiva. ¿Listo? ¿Y esto por qué es importante aclarar? Porque con esta información vamos a poder tener una idea clara de cómo sería la representación gráfica de mi vector de campo eléctrico para poder calcular ese producto punto que está dentro de mi ley de Gauss. ¿Listo? Recuerden que la ley de Gauss, para que observemos un poco más claro eso, recuerden que la ley de Gauss relaciona el flujo total, el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada con la carga total encerrada dividido epsilon. Se recuerden que esta es la carga total encerrada por mi superficie gaussiana. Entonces, a lo que voy es que tenemos que calcular, por un lado, este producto punto y por el otro, que es la parte más compleja del problema, calcular cuál sería la carga total encerrada por esta superficie gaussiana. Entonces, vamos a iniciar con la parte más fácil, que es estas representaciones gráficas de mis vectores de campo eléctrico y de A. Para eso vamos a graficar mi superficie gaussiana. Es una superficie gaussiana esférica de radio R. ¿Listo? Ahora, el vector de A es un vector infinitesimal de área, el cual se puede representar gráficamente como un vector normal a esa superficie. ¿Listo? El campo eléctrico, ya sabemos que el campo eléctrico es generado por carga positiva. Entonces la representación gráfica de ese vector sería algo de este estilo y ya podría tener una conclusión de cómo podría calcular ese producto punto debido a que el ángulo formado entre estos dos vectores es de 0 grados. Entonces este producto punto E punto dA sería la magnitud del campo eléctrico por la magnitud de dA por el coseno del ángulo formado, que en este caso es 0, y coseno de 0 pues es igual a 1, entonces tengo
esto de acá. Es decir, ya he logrado avanzar en un gran porcentaje la parte izquierda de mi ley de Gauss. Escribámosla de nuevo acá. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso un poco más complejo es calcular, bueno, pero ¿cuánta carga he logrado yo encerrar con mi superficie gaussiana? Porque fíjense que si hago, como tengo que calcular la carga que hay encerrada dentro de esta región, ese campo eléctrico, esta carga depende de R. Entonces, dependiendo de cómo yo construya mi superficie gaussiana, si la hago más pequeña o si la hago más grande, pues lo que estoy encerrando es menos o más carga, pero hay una manera particular como ella se está depositando, y eso es lo que necesito calcular. ¿Cuál es la expresión de mi carga dentro de esa región que dependerá de R? Entonces aquí necesito utilizar el concepto de densidad de carga volumétrica. Recuerden que ρ es igual a dQ sobre dV. ¿Listo? Vamos a llamar aquí un dV. Este dV, recuerden que es carga depositada en volumen, densidad de carga volumétrica, pero yo voy a llamar aquí en vez de V, dV'. Muy fundamental, muy importante tener claro de que aquí tenemos dos R's. Un R relacionado con la superficie gaussiana y una dependencia radial que surge en el proceso de realizar la integral para calcular el dQ, la carga total encerrada. Entonces vamos a tener que tener mucha claridad en ese punto. ¿Listo? Creo que ahí es donde está un poquito más, es un poco complejo, pero ahí es donde está los posibles enredos o las posibles complicaciones a la hora de solucionar el problema. ¿Listo? Entonces aquí tengo mi densidad de carga volumétrica para poder calcular mi carga total encerrada. Fíjense que este dV' pues es una integración que se va a realizar, pues una integral volumétrica, y ese dV' pues sería 4pi por R' al cuadrado por dR'. Es decir, yo tendría que realizar una integral con respecto a R entre A y un R cualquiera. ¿Listo? Porque necesito ver cómo la dependencia radial de mi carga depositada, cómo cambia esa magnitud, ¿no? A medida que yo encierro o hago superficies gaussianas más pequeñas o más grandes. Entonces esa superficie iniciaría como mínimo en A y se va a extender dentro de esta región para cualquier R hasta antes de B, ¿no? Entonces por eso mi integral va a ser entre A y R. ¿Listo? Entonces, calculemos esa carga total encerrada. Entonces, como acabo de comentarles, iría entre A y R. Y aquí, miren, aquí la densidad de carga volumétrica. Ojo, porque aquí es fijo un error, que se nos olvide ponerle el R como R', ¿sí? Recuerden que esta es la expresión, pero como voy a calcular una integral que tiene dependencia radial, y en este caso he asumido que es R', pues esta expresión tiene que tener R' cuando la vaya a introducir en mi integral, porque fíjense que el límite de integración superior es R. Si yo no hago eso, ojo ahí, que aquí es donde he visto problemas a la hora de solucionar el problema, a la hora de solucionar este ejercicio, es que dejan que alfa sobre r sea constante y la sacan de la integral y resuelven simplemente una integral con respecto a r' y eso no está bien. Entonces, mucho cuidado y recuerden poner el r' aquí. ¿Listo? Para poder realizar de manera eficiente el problema. Bueno, reemplacemos los valores. Aquí está el valor de mi densidad de carga volumétrica y aquí está el valor de mi dV'. Ahí hay algunas cantidades que son constantes, las puedo sacar de mi integral y aquí cancelo. Por ejemplo, aquí tengo un R' abajo y aquí tengo un R2, R' al cuadrado, pues puedo cancelar y me queda esta de acá. Bueno, esta integral es muy fácil. Esta integral es R' dividido 2 y evaluado en los límites de integración superior menos el inferior. Entonces esto me llega a este resultado de acá. Aquí he calculado cómo
es cómo varía la carga como función de mi distancia radial. Fíjense, yo aquí he hecho adicional la gráfica de cómo sería la dependencia con respecto a R dentro de esta región entre A y B, ¿no? En R igual a A, que sería el R igual en el radio interno de mi esfera hueca aislante, pues ahí yo no tengo absolutamente nada de carga. Carga igual a 0. Y a medida que me voy, a medida que voy avanzando en mis distancias radiales dentro de mi región, entre A y B, veo cómo la carga empieza a aumentar. Entonces tengo cada vez más carga hasta que llegue a mi carga máxima, que es exactamente cuando R es igual a B y tiene esta expresión de acá. ¿Listo? Esta expresión de acá. Entonces, gráficamente, ¿cómo podríamos ver esto? Pues que tenemos algo así, tenemos menos carga a medida que estoy cerca de mi R interno de esa esfera hueca y voy teniendo más carga a medida de que avanzo en distancia, sobre mi distancia radial, es decir, a medida que me acerco a mi radio externo de esa esfera hueca. Perfecto. Entonces, ahora lo que ya tengo, fíjense que aquí ya he calculado cómo sería esa carga total encerrada y que depende de mi superficie gaussiana. Entonces volvamos a escribir nuestra expresión de la ley de Gauss, porque yo ya sé que al lado izquierdo de mi ecuación yo ya había avanzado, esto era igual a la integral cerrada de E por dA. Entonces yo puedo sacar aquí mi campo eléctrico de esa integral cerrada de superficie y el paso siguiente sería reemplazar el valor de mi carga total encerrada, que sería esa expresión que acabo de calcular. Listo, fíjense que aquí está. Este es mi valor de la carga total encerrada. Y recuerden que la integral cerrada de superficie sería el área de esa esfera, porque esa superficie es una superficie gaussiana. Entonces es calcular el área de esa esfera de radio R, que sería en este caso 4pi por R cuadrado. Ahora lo que me hace falta en este caso es finalmente despejar mi campo eléctrico. ¿Sí? Despejar mi campo eléctrico, que sería pasar esto que está multiplicando al otro lado de mi ecuación a dividir. Listo, tenemos esto y aquí hay algunas magnitudes que se pueden cancelar. Por ejemplo, aquí tengo un 2 arriba y un 4 abajo, pues me queda un medio. Y acá tengo arriba y abajo de mi ecuación el pi, que lo puedo cancelar. Entonces esto me simplifica un poco más la ecuación y tengo este resultado. Paso final para poder ajustarnos a lo que el resultado que muestra nuestro libro es que yo puedo repartir este R cuadrado acá en este y en este, a estas cantidades que están dentro de ese paréntesis. Haciendo una distribución de ese R cuadrado, pues tengo esta expresión de acá. Y esta es la magnitud de mi campo eléctrico en esa región entre A y B que me pide el problema calcular. Como dato adicional, lo que he hecho es calcular cómo sería la dependencia de la magnitud de ese campo eléctrico y he hecho una gráfica con respecto a cuando varían mis distancias radiales entre A y B. Observamos lo siguiente. El campo eléctrico, cuando estoy exactamente en el radio interno R igual a A, pues el campo eléctrico en ese caso pues es 0, ¿no? Es 0. Pero a medida que voy avanzando, a medida que aumenta R, pues ese campo eléctrico aumenta y luego lentamente se va ajustando, se va acercando a un valor constante, el cual es igual a E máximo, que es exactamente cuando el radio es igual al radio externo de esa esfera hueca, que en este caso es R igual a B. Entonces, cuando R es igual a B, lo único que tengo que hacer es reemplazar en esta ecuación aquí, donde está R por B, y me da que este sería su valor máximo de campo eléctrico en esa región. Perfecto. Ahora, la parte final es, bueno, vamos a poner una carga,
Vamos a poner una carga exactamente en el centro de mi sistema. ¿Listo? Pero yo no sé cuál es su magnitud, ni mucho menos cuál es su signo. Lo que sí sé es que quiero que cuando yo ponga esa partícula ahí en el centro de mi sistema, el campo eléctrico total en esta región sea constante. ¿Listo? Entonces, muy claro, necesito que mi campo eléctrico en esa región sea constante. Entonces, vamos a mirar, vamos a estructurar cómo sería la lógica para llegar a encontrar cuál sería el valor de esa carga y su signo. ¿Listo? Esta carga, esta partícula es una partícula puntual, entonces vamos sabemos que el campo eléctrico generado por una partícula puntual, en este caso, al menos en magnitud, es igual a esto de acá. ¿Listo? Donde la constante eléctrica yo la puedo relacionar, recuerden que la constante eléctrica la puedo relacionar con la permitividad eléctrica en el vacío a través de esta expresión de acá. Entonces la puedo reemplazar y tengo este valor de magnitud de campo eléctrico para esa carga puntual. ¿Listo? Ahora, el campo eléctrico total en esa región, en esta región de acá, estaría dada por, en un punto por acá, por ejemplo, estaría dada por el aporte del campo eléctrico de mi partícula puntual más el aporte del campo eléctrico propio de mi esfera hueca. Recuerden que es por el principio de superposición. Ahí se estaría afectando esa región por los dos aportes, tanto la partícula puntual como el de la esfera hueca. Entonces sería campo eléctrico de la esfera hueca en esa región más el aporte del campo eléctrico de la partícula puntual. Reemplacemos los datos que ya tenemos calculados previamente, que sería este para el campo eléctrico de mi esfera hueca y este para la partícula puntual. Podemos hacer algo adicional que sería repartir este producto, esta cantidad dentro de lo que está este paréntesis, sería este por 1 y esta cantidad por menos a cuadrado dividido r cuadrado. Entonces tenemos esta parte de acá. He hecho ahí una distribución. He expandido un poco la expresión. Y esto tiene un sentido porque aquí me va a permitir encontrar esa condición, esa relación que necesito para calcular mi carga Q y garantizar que el campo eléctrico sea constante. ¿Qué significa que el campo eléctrico sea constante en esa región? Pues que no tenga dependencia con la distancia radial. Si yo observo allí, esa expresión tiene tres valores, ¿no? Tres datos, este y este. Si observan, este en particular no presenta ninguna dependencia con la distancia radial, mientras las otras dos sí presentan una dependencia con, de hecho es inversamente proporcional con la distancia radial al cuadrado. Fíjense que yo puedo entonces fácilmente llegar a plantear cuál sería la ecuación para poder calcular esa carga Q. Porque si yo necesito que esto sea constante, pues yo necesito garantizar que mi expresión de campo eléctrico total solo quede este valor de acá y que estas dos a la hora de sumar sean iguales a 0. Y de esta relación podría construir una ecuación entre estas dos cantidades de aquí igualarlas a 0 y poder despejar Q. ¿Listo? Es decir, esto es lo que a mí me interesa y esto lo puedo mandar igual a 0, igualar a 0. Y ahí construyo una ecuación en donde puedo fácilmente determinar cuál sería el valor de Q. ¿Sí? Bueno, mirémoslo acá. Si yo quiero garantizar que eso sea constante, mi campo eléctrico total allí, pues entonces debo de garantizar que esto sea igual a 0. Porque si esto es igual a 0, solamente queda alfa dividido 2 epsilon 0. Entonces aquí cancelar, por ejemplo, epsilon 0 que se repite y el r cuadrado también lo puedo cancelar. Fíjense que la expresión se puede simplificar
y llegar a este punto de acá. Ahora, alfa lo conozco, a cuadrado es el radio interno de mi esfera hueca al cuadrado y estas cantidades son constantes. Puedo despejar mi carga Q. Despejar significa pasar esto, dejarla sola, entonces podríamos pasar esto que está aquí, que es negativo, al otro lado de mi ecuación y pasa positivo con signo positivo. Y finalmente, pues aquí tengo un 4pi que está dividiendo al lado izquierdo, pasa al otro lado de mi ecuación a multiplicar. Pero recuerden que, fíjense que aquí hay un 4, quedaría 4pi dividido 2. Entonces este y este se cancela y quedaría 2pi. ¿Listo? Entonces por eso me va a quedar aquí 2pi alfa por a cuadrado. Y ahí he encontrado cuál sería el valor de mi carga Q, o sea, la magnitud de mi carga Q. Y adicionalmente puedo identificar fácilmente cuál sería el signo. Porque si observan, 2pi es una cantidad que es positiva. A cuadrado pues es el radio interno, que eso sería también una cantidad positiva. Pero alfa, ya el problema me dice que alfa es una constante positiva. Es decir que el signo de mi carga en este caso es positivo. ¿Listo? Entonces aquí ya he calculado el signo, la magnitud y entonces garantiza esta condición de que mi campo eléctrico en esa región sea constante igual a alfa dividido 2 epsilon 0. ¿Listo, muchachos? Bueno, aquí hemos solucionado por completo el problema, el ejercicio. Espero que todo haya quedado claro y si presentan alguna dificultad durante la solución, pues me pueden escribir en los comentarios y yo con mucho gusto les responderé. No siendo más, entonces nos vemos en un próximo video. Bye.